Está bien, Anto, ¿no? Sí. De lujo. Es el único que iba a poder entrar. Porque los otros no te iba a dejar, ya estaban out. Las sesiones esas. ¿Vieron algo de la bolita 7, chicos? A Sí. ver, Rabinovich, Micaela, Flores, Gonzalo. ¿Vieron? Marco, de lujo. Yo no, profe. Bueno, no tuvo tiempo. Bueno. No, no hay historia, no hay historia. No se hagan problemas, le vamos a pegar una pequeña mirada. Lo primero, la Cande. Bueno, Cande, por lo menos algo viste, hija. Escucha un segundito, empecemos. Lo primero que tienen que empezar a ver ustedes es un poquito el teórico, ¿está? Ah, una pregunta, ¿cómo le fue con Esteban al final? Esta mañana yo les mando el link. ¿Tuvieron en la clase? Esta mañana a ustedes le tienen que dar clase, ¿o no? Esta mañana fue la clase mediodía, ¿o no? Era así. Me metí la pata, yo se lo mandé a otro. No te extrañes. Eso me mote. Ah, no, porque ustedes son, perdón, no, perdón, no, ¿viste? No, soy mi moquero. Ustedes son de Gómez Tudido, no son de Esteban. Ustedes van bien con las clases. Perdón. Es uno de industrial. Bueno, tendrían que empezar a repasar un poquito toda esta parte, porque ustedes ya con Gómez Estudio esta parte ya la vieron. ¿Está bien? Está muy parcial Gómez Estudio ya usted, ¿no? Sí. Sí, de lujo, Juan. Sí. Entonces tendrían que pegar a revisar ahí. Como ustedes ya les tomaron el parcial del teórico, supuestamente esta parte la tienen súper clara. ¿Está bien? Bueno, a ver. ¿Quiénes son los que habían contestado que han visto algo? Candy, yo tampoco, sí. A ver, Santiago López Biel. ¿Me escucha, Santi? Sí, profe. Dale, de lujo. Vamos a empezar a... ¿Qué entendiste del ejercicio número 2? A ver, está hecho el ejercicio. El tema es qué es lo que entendieron. Hasta lo que... Ahí está todo. Los numeritos dan perfecto siempre. El tema es si entendieron qué hace el ejercicio. Cande, ¿te das cuenta que hizo el ejercicio? ¿Viste ese ejercicio en particular? Bueno, debe ser que no entendieron entonces el ejercicio. Primero, vamos a empezar a hacer un recorto. Salen 2 o 3 cosas para ver en el ejercicio. Primero hablo de campo eléctrico entre 2 placas paralelas. ¿Está bien? Nosotros en la bolita 6, si recuerdan, veíamos campos eléctricos entre placas paralelas. Placas paralelas eran 2 placas que estaban polarizadas. ¿Por qué yo decía que la placa estaba polarizada? Porque tenía un lado positivo y el otro negativo. Perfecto, Santiago. Porque todas las cargas positivas estaban en una de las placas y todas las cargas negativas estaban en la otra placa. Y entonces yo decía estaba polarizada. Ahí se produció un campo eléctrico. Ese campo eléctrico tenía una dirección. ¿Cuál era la dirección del campo eléctrico entre 2 placas paralelas? Iba de dónde a dónde el campo eléctrico, siempre. De positivo a negativo. Muy bien, siempre. Iba de la placa positiva a la placa negativa. ¿Está bien? Bueno. Ahora, ella te dice que tenés un campo eléctrico y tiene un valor de ese campo eléctrico que es 2,4 por 10 a la 4 newton sobre cubo. Te pregunta calcular la diferencia de potencial entre las placas. Cuando habla de una diferencia de potencial entre las placas, para que haya una diferencia, por ejemplo, a ver, Patricia. Si yo con Patricia tengo una diferencia de criterios, significa que yo tengo un criterio y Patricia otro. De ahí la diferencia, ¿está bien? O sea que para que haya una diferencia de potencial,
significa que las placas tienen que estar a potenciales distintos. Si no, no podrían nunca ustedes obtener una diferencia. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿qué les pregunta el ejercicio a ustedes? Que ustedes saquen esa diferencia entre el potencial entre las placas. ¿Está bien? Ustedes una variación, el ingeniero a ustedes puso ahí variación de B, fíjense, igual a BA menos BB. Y al lado les pone una integral entre A y B del campo eléctrico por la distancia, o diferencial de. ¿Está bien? Eso es lo que... Uy, se ve ahí. ¿Lo ven ahí, chicos? Sí, ahí sí. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede? Para que haya una diferencia de potencial, como decíamos, tenía que haber dos potenciales distintos. En el caso de este, potencial A y potencial B. Cada potencial en las placas. Pero no tengo los potenciales de las placas como dato. No lo tengo. ¿Está? Por eso el profe, aparte de explicarle que variación de diferencia de potencial es esto, le incorpora una integral en la que, por medio del campo eléctrico y las distancias entre las placas, puedo lograr el mismo objetivo, sacar la diferencia de potencial. ¿Estamos? De ahí que le incorporé esas dos fórmulas en el ejercicio. Y ahora sí, como tengo el campo eléctrico como dato y tengo la distancia como dato, yo puedo obtener la diferencia de potencial. Pero ahí aparece un coseno de 0 grados en la fórmula. ¿Por qué aparece el coseno ese de 0 grados? ¿Por qué de 0 grados y no de 15 grados o de 20 grados? Juan Rivero, ¿por qué ser eso? Por la dirección de la fuerza y el movimiento. El campo eléctrico es paralelo entre las placas. ¿Está bien? Y la dirección entre las placas, esto campo eléctrico va así, y la dirección es esta, la distancia es esta. La distancia y el campo eléctrico están en la misma recta de acción. Por eso te queda coseno de tita. ¿Está bien? De 0 grados en este caso. ¿Está? De ahí donde figura. Bueno, otra cosita para tener en cuenta en este ejercicio. Fíjense que a ustedes la distancia se la dan en qué medida. Centímetros. En centímetros. Muy bien, Mica. Siempre, ¿en qué sistema estamos trabajando nosotros acá en Argentina en física? ¿Cómo se llama el sistema? El MKS. ¿Está bien? Entonces, cuando yo trabajo en ese sistema, yo tengo que trabajar siempre en metros, segundos y qué más. ¿Qué más? Y kilogramos. Está bien. Entonces, siempre tengo que llevar las medidas a metros en este caso. Tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Esto quiero que lo marquen. Pongan, recordar siempre llevar las medidas de las placas a metros. Porque muchas veces se confunden en eso en los exámenes. Es mucho más seguido de lo que ustedes piensan, ¿no? Que meten la pata en eso. Que por ahí tengo un bronco bárbaro porque tenés el desarrollo todo bien y el resultado no te da ni el ancho. ¿Por qué te digo esto? Porque como nosotros ahora vamos a ir al resultado con el aula virtual, no quiero que ninguno me vaya a agarrar en una cosa así. ¿Estamos? Así que eso lo van anotando. Después dice ahí, en el ejercicio dice, el signo positivo indica que la potencial en la placa negativa es menor. Pero ¿a qué signo positivo se refiere el ejercicio ahí?
Al signo de la diferencia de potencial. Muy bien. El signo de diferencia de potencial es positivo, y entonces al lado te voy a explicar, porque el potencial en la placa negativa es menor, porque si fuera al revés, a vos te hubiese quedado con el signo negativo, quiere decir que la placa negativa tiene un potencial mucho más amplio que el de la placa positiva. ¿Está bien? Ese ejercicio, ¿entendieron lo que hacen? Sí, profe. ¿Seguro? Antonella, vos que me has dicho que no habéis visto. Vos, Juancito, Rivero, ¿me entendiste ahora? Dante, bueno, del objeto. Yo lo voy preguntando, escuchen, yo lo voy preguntando porque los veo acá en la máquina, o sea, hay unos que lo veo, por ejemplo, hay unos que los veo y otros que no, pero bueno, le voy preguntando a los que tengo acá a la vista, ¿no? No por nada en particular. Bueno, en el segundo ejercicio, estamos incorpora otra fórmula de campo eléctrico. Te dice, una placa infinita, metálica infinita, tiene una densidad superficial de carga uniforme. ¿Estamos? ¿Qué es lo que es densidad de carga? ¿Cómo defino densidad de carga? Azul Talavera. Esto ya supuestamente ustedes lo vieron en el teórico. ¿Qué es lo que era densidad de carga? Es una placa metálica infinita, carga sobre área. Muy bien, Alex. Es la carga sobre el área. Nosotros ya habíamos hablado de eso, que siempre que yo hablo de densidad, siempre hablo de elementos o de tipos sobre el área cuadrada que esos tipos ocupan. Y en función a esa relación, yo obtengo densidad de cualquier tipo. Poblacional, hospitalaria, en este caso, cargas o lo que sea. ¿Está bien? Eso es estadística. Ahí te dice que el campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre 2 epsilon 0. Epsilon 0 nosotros ya lo hemos visto, una constante, 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? O sea que esta formulita, ¿se acuerdan que yo les dije que tenían que tener una puntita donde ustedes vayan acomodando todas las fórmulas de las bolillas? Esta formulita también la incorporan ahí. Esta fórmula relaciona la densidad de carga con el campo eléctrico. Como esta es una constante y el 2 también es una constante, siempre te dan un dato o el otro dato para utilizar la fórmula. ¿Está bien? Esa formulita la vamos anotando. Entonces, dice, una placa metálica infinita tiene una densidad superficial de carga uniforme, la densidad de carga me la da, y la pregunta es, ¿a qué distancia de la placa se encuentran los planos equipotenciales cuyos potenciales difieren en 6 voltios respecto al de la placa? ¿Qué es lo que es equipotencial? Que en toda la superficie tiene el mismo potencial. Correcto. Muy bien, Santi. Toda la superficie tiene el mismo potencial. Equipotencial, equidistante, todo tiene la misma distancia. X significa igual. ¿Está bien? Entonces, y dice, quiere ver a qué distancia están los planos en el que el plano de potencial difiere de 6 voltios respecto de la placa. ¿Está bien? O sea que lo que yo tengo que obtener acá es una distancia. ¿Está bien? Pero no me da en ningún momento el campo eléctrico. O sea, si yo tengo que utilizar esta fórmula, no me está dando el campo eléctrico. ¿Está bien? Me dice, el potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. Yo tengo que obtener la distancia. Distancia igual a potencial sobre el campo eléctrico. ¿Está bien? A mí me dice que el potencial tiene que ser 6 voltios. Y el campo eléctrico yo lo obtenía por medio de la densidad con la fórmula anterior. El valor este lo incorporo acá y me da la distancia en metros, directamente. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que hace el ejercicio si está ahí? Julieta Barrera. Matías. Hay dos, Matías.
Matías 75484, ese. ¿Por qué no te queda en metros? Primero, siempre acá, todo lo que vos estás trabajando, mira, vos tenés densidad de carga, te queda, es Newton por Coulomb sobre metros cuadrados. ¿Está? Fíjate, el epsilon 0 es Coulomb cuadrado sobre Newton por metros cuadrados. ¿Está? Y 6 voltios sobre Newton sobre Coulomb. Newton, ¿qué es lo que es Newton? ¿A lo que es lo que es igual Newton? ¿A qué es lo que es igual a Newton? Para la próxima clase, Matías, ¿estamos? Me va a hacer el despeje de las fórmulas para que te queden metros. Sí o sí, si estás utilizando densidad de carga, el epsilon 0, que es una constante en realidad, el voltaje, sí o sí te termina quedando en metros. Pero hay forma de simplificarlo para que realmente te queden metros. ¿Está bien? Para la próxima clase, Mati, como trabajito extra, si podés, hacer la simplificación completa de la fórmula para que te den metros. ¿Está? Y si te sale, en el parcial ya tenés 2. Ya tenés 2 puntos. Todos van a empezar con 2 puntos, así que no se preocupen. Ninguno va a tener menos de 2. Ahora, ejercicio número 4. Dice, dos cargas, Q1 y Q2, están separadas a una distancia de 4 centímetros. Dos cargas, Q2, a ver, esto vale. Ahí está el dibujito para que lo pongan. Calcular el potencial absoluto en el punto situado en la mitad de la distancia entre ellas. ¿Está bien? Potencial absoluto es igual potencial a la constante K por la sumatoria de las cargas sobre el radio de la carga. Al punto, ¿no es cierto? El radio de la carga al punto en el que se está tomando el potencial. ¿Está bien? Me dice que yo quiero que sepan, quiero saber el potencial en el centro. O sea que yo quiero saber el potencial A. Y esta distancia que está acá mide 4 centímetros. Así sería el dibujito. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer con un ejercicio así? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Qué tiene que hacer primero? Pasar. Muy bien. Pasar la distancia esa a metros. ¿Está bien? ¿Cuánto es 4 centímetros a metros? 0,04 metros. Muy bien. 0,04 metros. Ahora, el centro quiere decir que de acá a acá y de acá a acá tengo 0,02 metros, 0,02 metros. Entonces, ¿cuántas cargas tengo en el sistema? 2. La sumatoria entonces va a tener 2 términos. Voltaje va a llegar a una constante K, por eso la saca fuera de la sumatoria. K1 sobre R1 más K2 sobre R2. ¿Está bien? Los R en este caso son los mismos. Esta carga
tiene valor negativo, entonces me quedará 3 microcoulomb sobre 0,02 metros menos 5 microcoulomb sobre 0,02 metros. Todo eso multiplicado por K. Voy a cambiar la lapicera por favor. ¿Está bien? Eso les da a ustedes menos 900 K voltios. ¿Qué significan esos 900 K voltios? ¿Qué son esos 900 K voltios? El potencial que hay en medio de las dos cargas. Claro, quiere decir que un tipo fue y midió con un aparatito y cuando puso aquel aparatito le apareció menos 900 K voltios. ¿Está bien? En el centro, ¿qué hubiese pasado si esas cargas hubiesen sido iguales y de signo contrario? En el centro. Sería 0. Claro. Quiere decir que en esta carga, está produciendo un potencial mucho más grande que esta carga. Por eso el resultado negativo. ¿Está bien? De ahí el negativo. ¿Está? Ese tipo de cosas no se les preguntó Luis en el examen. De este tema, ¿qué les dio Luis? ¿Se acuerdan qué les tomó? ¿Cuántas preguntas eran en el examen de Luis? Claro, vamos a empezar por ahí. 15. Ah, eran pocas. Eran pocas, claro. Listo. No, pensé que eran mucho más. 15 preguntas, fue rapidito entonces. ¿Cuánto tiempo les dio? 50 minutos. Ah, corto. Pero les sobró el tiempo, pues. ¿No había para desarrollar o no? No. Claro, no era nada para desarrollar. No sé que les resolver el tiempo, pero así no. Bueno. En la segunda parte del ejercicio, te pregunta en qué punto entre ellas el potencial es nulo. ¿Está? Y ahí, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo. Ustedes antes acá obtenían el potencial, les dio menos 900 kilovoltios. Acá te dice que él quiere encontrar a qué distancia tiene que estar de una carga o de la otra carga para que ese potencial sea cero. O sea que ustedes tendrían que empezar acá con el dibujito ya normal, vamos a borrar este pedazo de acá. No va a ser en el centro, porque acá ustedes ya tienen un valor. ¿Está? O sea que, por ejemplo, yo digo que puede ser por acá o puede ser por acá. Vamos a poner este lado y después yo les explico por qué. Digo, R1 más R2 igual a 0,04. ¿Por qué digo eso? Porque cuando yo plantee la ecuación general mía, con las dos cargas, me va a llegar a la conclusión de que 0 es igual al constante K, 1 sobre R1 más la carga 2 sobre R2. Esto es una ecuación lineal de primer grado, pero tiene dos incógnitas, R1 y R2. La única forma de solucionarla que tengo yo es hacer un artículo matemático y reemplazar a una o a otra por el valor de esta ecuación. Entonces yo digo R1 igual a 0,04 menos R2. Incorporo R1 acá y me queda la constante K, 1 sobre 0,04 metros menos R2 más U2 sobre R2. Ahí todo esto igual a 0. El potencial en el número. Ahí toda la ecuación está en función de R2. De ahí despejo R2 y me da el valor de la distancia, en el que supuestamente estaría. Ese valor de R2 va a ser este espacio. ¿Estamos? Ese espacio. Cuando ese valor de R2 se lo reste 0,04, me dará el valor chiquito de R1. ¿Está? ¿Se entendió lo que hizo ahí? ¿Se escuchó? ¿Puede ser que en ningún punto entre las dos cargas el potencial sea 0? ¿Sí? Lo saca ahí.
Ese ejercicio te lo da para que lo saques. Claro, pero me refiero si hay algún punto, en algún otro caso, que no se consigue ese punto donde es cero el potencial. No, siempre vas a tener un punto donde el potencial va a ser cero. Ah, claro, sí. Porque lo vas a disponer vos a eso. ¿Te das cuenta? Vos ya salís con la premisa de que en un punto es cero. Vos sabés que en el centro no está. O está para acá o está para acá. O sea, es más grande R2 o es más grande R1. O sea, estaría por este lado, tirado el lugar ese. Porque eso es lo que te indica R1 y R2 en realidad. En qué lado, si está del lado izquierdo o del lado derecho. Eso es lo que te indica ese R1 y R2. Porque en el centro vos ya sabés que es menos 900 kV. Porque eso lo conseguiste en el ejercicio primero. ¿Está bien? Que fue lo primero que sacas. Ahora el tema es, ¿por qué en este caso particular da más cerca de la carga chica? ¿Cómo lo podría explicar eso yo? Y miren, si esta carga es más grande que Q1, y yo digo que supuestamente tiene que ser 0, este radio tiene que ser mucho más grande que este, para que pueda compensar lo grande que es la carga Q2. ¿Se dan cuenta? Si no, si este radio fuera chiquito, este espacio siempre me quedaría con un valor muy grande, y nunca se anularía de este lado, con Q1. Entonces, sea como sea, siempre R2 va a ser más grande, ¿estamos? Que R1, porque la carga Q2 es mucho más grande que la carga Q1. ¿Se entiende el concepto ese? Eso es como para sacar, cuando uno está más canchero, a mí prácticamente no me hace falta, o sea, tenés que hacer el ejercicio porque me tenés que dar un dato exacto, ¿entendés? Pero ¿qué sucede? Yo sé si ese dato exacto que me da está acorde con lo que tiene gráfica. Por eso siempre es tan importante tratar de hacer las gráficas. ¿Estamos? Para que ustedes puedan lograr ese tipo de conceptos, o sea, para darse cuenta antes de que el ejercicio. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, vos estás haciendo el examen. ¿Estamos? Vos lo analizas al ejercicio rápido y lo haces, te da un valor. Pero cuando vos ves el gráfico, vos te das cuenta que el valor que te da no tiene nada que ver. Si uno está bien canchero, puede darse cuenta si le metió un dedazo a la calculadora y le pifió. ¿Está? Pero para eso tenés que estar bien canchero y empezar a analizar todo este tipo de cositas. ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Está ahí? Sí, profe, se entendió. Osvaldo, Matías, Rocío. Ahora, en el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Dice, para la configuración de las cargas que están en la figura 7.2, te da los valores de A y B, que son el lado de un rectángulo, y que la carga vale 10 microcoulomb. Te pide el valor del potencial en el centro del rectángulo. Carga, 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 carga. Carga acá. Carga acá. Y te pide en el centro del rectángulo. Bueno, supuestamente yo tengo que sacar la radio hasta el radio de la carga hasta el punto que yo estoy midiendo. Como es en el centro, pasa por acá, pasa por ahí, pasa por acá y ya está. Este lo voy a llamar R1, R2, R3 y R4. Ahora, ¿qué tienen en común R1, R2, R3 y R4? Que son iguales, muy bien. Entonces yo digo, R1 igual a R2, igual a R3, igual a R4, igual a R. Y pongo en mi fórmula general, potencial igual a constante K, la carga sobre R más menos 2 cargas sobre R menos cargas sobre R más 2 cargas sobre R. A R lo saco como factor común
y digo, este y este se anulan, este y este se anulan, por 0. Potencial en el centro del rectángulo igual a 0. ¿Está bien? Ahora el tema. ¿Siempre en el centro del rectángulo el potencial va a ser igual a 0? Muy bien, Alex. Va a depender de las cargas. Guarda con eso. Porque, ¿qué sucede? Como yo veo, o he visto el ejercicio que me dieron resuelto, en el que dice que en el centro la carga es igual a 0, no sé por qué lo tomo como una ley física. Y cada vez que veo un rectángulo, ¡clac!, le clavo voltaje igual a 0. ¿Está? No es así. Como dice acá Alex y como dice abajo Marcos, depende de las cargas. En este caso particular, ustedes tienen las cargas que están en las puntas del rectángulo, o sea, una carga al centro, ese radio, se compensa con la otra carga negativa con el mismo radio. Puede ser que esa carga, ¿qué pasaría, por ejemplo, a ver, Marcos, Joaquín, si esa carga negativa yo la pusiera acá arriba? ¿Se daría esa condición? Marco me contesta, a ver, vamos a ver si entendimos. Vamos a hacer una cosa. ¿Este entendieron? ¿Lo puedo borrar esto? ¿Esto lo entendimos? Ah, no lo vamos a borrar, mira, vamos a borrar esto. Esta es la condición. En esa condición, ahora sí. En esa condición, ¿se daría que el potencial en el centro es 0? Sí, se daría. ¿Por qué? Porque en realidad, como vos haces una sumatoria, no estás sabiendo en qué posición están las cargas. Matemáticamente, yo tengo una sumatoria de carga. Eso es lo que me dice mi ecuación. ¿Estamos? No me posiciona. Tiene que estar en un lugar adecuado, en tal lugar. Lo que me dice es la cantidad de cargas, no el lugar. Por eso, si yo tengo el menos carga acá, o lo tengo acá, este radio, este potencial se compensará en este caso si lo pusiera acá con este, y estos dos se compensarán entre sí. O sea que no depende de la posición de la carga, sino la cantidad de carga. ¿Queda claro ese? ¿Entendió eso ahí? El UGET. Bueno, en eso sí, porque también no quiero que vayan a meter la pata con eso. ¿Está? Bueno, en la segunda parte de este ejercicio aparece un concepto que dice, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que tener ahí nosotros? En la parte B. Tomás. Energía potencial. De energía potencial del sistema. Muy bien. Vale. Y ahí aparece una fórmula nueva. Y esa fórmula, para sacar la energía potencial, sí o sí, ¿se acuerdan que recién nosotros para sacar el potencial obteníamos la carga sobre el radio al punto que yo tomaba el potencial? ¿Qué sucede? Yo para sacar energía potencial necesito sacarla relacionando dos cargas. Y el radio que utilizo es el radio que hay entre esas dos cargas. ¿Está? Entonces, lógicamente, como es un sistema donde tengo más de dos cargas, voy a tener una sumatoria de cargas. ¿Está? Este ejercicio tiene 4 cargas. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que relacionar cada una de las cargas entre sí. Entonces, energía, yo digo K, constante K, y le pongo la carga Q por menos Q sobre el radio, en este caso creo que acá se llama A. Este es carga 1, 2, por ejemplo. Ahora relación, la carga 1, 3. Voy a poner acá la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. 1, 3.
K carga menos 2 cargas sobre ese radio completo. ¿Cómo lo saco? Y bueno, si tengo el lado A y tengo el lado B el rectángulo, lo saco por Pitágoras. Tampoco es tan complicado. ¿Está bien? Me dará H. Y me interesa cuánto me da. Energía, 1, 4. Esa carga 1 con la 4. K, carga, más por 2 cargas sobre B. Ahí relacioné la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4. Pero yo dije por un concepto que tenía que relacionar todas las cargas. Entonces sigo. Relaciono la 2 con la 3, relaciono la 2 con la 4, y luego relaciono la 3 con la 4. Entonces yo ahí, una vez que obtenga todos esos valores por separado, recién puedo hacer la sumatoria total de energía del sistema. ¿Está? ¿Se entendió lo que hice? Sí, profe. Eso es lo que ven ustedes ahí, que yo lo tengo todo, yo lo hago todo por separadito, no los hago, él lo hace de una sola vez a todo. ¿Está? Pero eso es lo que ustedes ven en esa chorrera de energía igual a todo eso que está ahí. ¿Está bien? Tienen que relacionar todas las cargas entre sí. Hacia allá, 80. ¿Está bien? Bueno. Para la próxima clase, traten de hacer el 6 que tenía de tarea. Traten de ver el 7, que lo tenían que ver para hoy. No, hagan una cosa. Entren y salgan. Entren y salgan. Vamos a hacer la tarea entre todos y vamos a ver el 7 y vamos a ver otra cosa más. Se va a acabar. Entren y salgan. Así la semana que viene ya empezamos con capacitor.